Maravilloso. En la experiencia de la meditación, en muchos años he visto en mí y en otras personas patrones de experiencias que se repiten y ciertos estancamientos. Un montón de años y un montón de veces me he visto estancado en cierto patrón meditativo incluso. Y como manera de ordenar esta experiencia, voy a nombrar como 3 formas de atención. Es más, una cuarta que sería una no atención, atención cero, ¿no? Entonces, fuera de la meditación, y pensemos en una persona que vive de acuerdo a todos los mandatos, a todos los condicionamientos, a toda la programación, una persona que vive en automático, un autómata, ponele, ¿no? Y que vive a través de la reactividad, en búsqueda de estímulos, en busca de consumo, en búsqueda de mejorar su salud, en búsqueda de mejorar su apariencia, en búsqueda de mejorar sus posesiones, en búsqueda de mejorar todo lo autorreferencial y sus creencias respecto a su ego, fortalecer ese castillo de cosas, sed de experiencias, sed de viajar, sed de sexo, de comida, sed de eso, en ese océano expandiendo la identificación con el ego. Bien, eso sería una conciencia cero. Pero de la conciencia cero podemos sentarnos a meditar y muchas veces pasa eso, ¿no? Cuando hacemos como mindfulness y contemplamos un objeto, ¿no? Observamos una imagen de Buda, un cuadro, un símbolo, el símbolo del Om, el sonido Om. Hay una conciencia y atención sobre un objeto, sobre la respiración, atención sobre el cuerpo o sobre el movimiento. Y eso empieza a, como si fuese decantar los niveles de estrés, me da como espacio, la sensación de respiro, la sensación de sentirme refrescado de toda esa, de ese claustro que produce el estar viviendo en esa vorágine de automatismo y de reproducir los deseos de la sociedad y de la cultura familiar y de los propios hábitos que quieren perpetuarse en la experiencia humana. Entonces esta forma de meditación es como un pequeño reposo, donde se busca, en un estado como más pasivo, contemplativo, no reaccionar ante los estímulos y empezar a bajar y reducir los estímulos. Muchas veces, esto es muy común, la gente suele meditar así, es normal. Bueno, en el peor de los casos nos ponemos un video de YouTube en donde entramos a fantasear y eso ni cuenta como meditación, es solo ver una película de Marvel. Bueno, la meditación de ver una película de Marvel. O ponernos un video con una meditación guiada. Porque ahí no hay... Ahí lo que la mente sigue haciendo es lo mismo, sigue buscando un discurso al que agarrarse y sigue perpetuando esa agitación. Así que, de acuerdo por lo menos a este mapa, como sigo buscando más imágenes y sigue habiendo más así experiencias, y yo enredado en esas experiencias, o la sensación del yo enredado en esas experiencias, cuenta como ir a ver una película al cine, pero una película hermosa. Entonces es muy común que de tanto observar un espacio, por ejemplo en la respiración, las fosas nasales, de tanto así, cerrando los sentidos y entrando en estados muy profundos de absorción, que se cae en la absorción, que es la conciencia replegando sobre sí misma. Entonces está la conciencia y el objeto, o la respiración o el objeto, ¿no? Hasta que en un momento se repliega sobre sí misma. Puede ser, a esto también se lo llama caer en vacío o caer en extremo yang, en donde se experimenta éxtasis. Es muy común esto. Y te quedas en un éxtasis total en donde no hay experiencia, o sea, solo eso, solo hay como una especie de que se detiene el mundo y descansás en lo anterior al estímulo. O sea, está la conciencia, está el estímulo
Y normalmente en la vida cotidiana hay un montón de cosas entre eso que observa y lo observado. Y hay juicios, prejuicios, presuposiciones, conjeturas, escudo, defensa, lucha, huida. Todo eso, ese ruido mental, está entre medio. Luego cuando meditamos, se acalma ese ruido mental, esa reactividad y esos patrones automáticos, y podemos saltar directamente a lo que sería la conciencia 3, ¿no? Conciencia 1 sería mindfulness, ¿no? Y saltar directamente a la conciencia replegando sobre sí misma genera un goce intenso. Algunas personas lo viven como que se detuvo todo y hay como tal vez una sensación de libertad, o se experimenta eso que es libre, que es anterior al cuerpo humano, ¿no? Y ahí los sentidos se cierran, se consumen los sentidos. Pueden empujarte, te pueden picar mosquitos y no pasa nada. Puede haber sonidos, no pasa nada. Y ese éxtasis es la conciencia volviendo sobre sí misma. Entonces hay una no percepción o percepción de lo inmutable, de algo que es inmutable. Hay algo que es inmutable, que está ahí y es constante. Pero al salir de esa experiencia, al salir de eso, que en realidad no es un estado, es lo anterior a todos los estados, es aquello que observa los estados, se recuerda como un estado. Lo recordamos como una experiencia más, como un fenómeno, y queremos volver a eso, a repetir eso. Pero lo que sucede es que suele pasar que la transformación que hay en esa conciencia es muy poca. No hay como una transformación muy profunda, porque sigo casi con los mismos traumas, casi con las mismas reactividades, con los mismos hábitos, no cambió mucho. Sí, obviamente, tocar algo así como tan inefable genera un cambio. Lo mismo que hacer mindfulness te cambia, te baja 1000 decibeles, va a haber un sutil cambio. Pero a esto me refiero con un cambio profundo. En el budismo se habla del camino medio. El camino medio es sería lo que voy a llamar ahora la conciencia 2, la segunda atención, ¿no? Está la atención de mindfulness, la atención en la que la conciencia se repliega sobre sí misma, donde no hay objeto de percepción más que sí, y la intermedio entre esas dos cosas, lo intermedio. El camino medio en el budismo se refiere a que está entre el nihilismo, entre no hay nada, no existe nada, y el eternalismo o el esencialismo. Sí, todo tiene una esencia propia, y ese punto medio es el camino medio, sería. Y esto sería el punto medio un poco entre esto, ¿no? Hay en la conciencia así como del absoluto, no hay nada más, o sea, es todo como nada, no hay nada. Y en la otra, en donde experimento los fenómenos, hay cosas, ¿bien? Vamos entre medio de esas dos cosas. El término realizar la vacuidad en el budismo no significa vacío, no es que está vacío, no es que no hay nada o no soy nada. Reconocer la naturaleza vacua es que no soy algo, reconocer que no soy un algo, una cosa. No soy una cosa. Germán, concebido como una cosa, como un objeto, como una reificación sólida, es una idea. Lo que hay, de acuerdo a la Pratitya Samutpada, la originación interdependiente del budismo, que es un modelo analítico para poder empezar a concebir también esto, es un flujo continuo de cambio de cosas, de fenómenos, pero que están en efervescencia, interconectados y surgiendo como cadenas de dominó causales, ¿no? Causa-efecto, 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 y van afectando multicausalmente algo, como ingredientes que hacen una torta. Entonces la torta, cuando yo veo la torta hecha, ¿cuál es la esencia de la torta? ¿La esencia de vainilla? ¿La harina? ¿Los huevos?
No, la torta es un surgir de todo eso, pero que al mismo tiempo que surge en un conjunto, se la terminan los pedacitos. O sea, ya se los comieron. Entonces es como un surgir y fluir continuo. Entonces no es una cosa. Torta es un fenómeno fluctuante. No soy algo. Es un fenómeno fluctuante. Y esta conciencia 2, bueno, en realidad todas las conciencias estas, tienen como punto de partida la experiencia directa. O sea, salirse del castillo de las ideas y observar. Y tener atención. Sería la atención. Pero la atención de lo que es, sin ser agitada por pensamientos, no puede ser. Filosofar sería lo opuesto. Teorizar sería lo opuesto a todo esto que estoy diciendo. Teorizar y juntar creencias y juntar y mejorar creencias, o sea, castillos más lindos en donde vivir, castillos de prisiones más lindas de la experiencia donde vivir, es la conciencia cero. Filosofar sería la conciencia cero, porque son pensamientos sobre pensamientos sobre pensamientos, que una idea y qué lindo y cómo quedaría esto así, y capaz, y todo eso es pensamiento sobre pensamiento. Esto que estoy diciendo es atención, son formas de atención. Si estoy, es como estoy escuchando a alguien, y si por sobre todo lo que me está diciendo yo estoy opinando rápido, juzgando y dándole mi discurso arriba, mi filosofía arriba, no estoy atendiendo, no estoy escuchando, estoy solo haciendo filosofía, ¿no? La meditación es receptividad, es como esa escucha. Entonces, en esa escucha se experimenta, en esta segunda atención, que está entre medio de estos dos extremos, se experimentan fenómenos y conciencia, las dos cosas, ¿no? De esta conciencia pura y los fenómenos acá. Pero en esa conciencia y fenómeno, no, la pasividad de la escucha me lleva a un estado, es como una escucha tan poco reactiva, o sea, realmente pura, que se va desglosando la pureza, que no analiza, porque si analizo entra, digamos, el ego a perpetuarse o a yo a cosificar la realidad. En cuanto analizo, dejé de atender, no hay atención, entro en discurso. El análisis sería volver a reatrapar la experiencia pura en interpretaciones, en red de interpretaciones. Esto no es analizar, porque en cuanto analizo, se termina el proceso de, entre comillas, depuración o purificación. Muy entre comillas, agárrenlo. Porque lo que pasa cuando hay atención es que como si toda la información del inconsciente empieza a aflorar y salir afuera y depurarse siempre y cuando no la vuelva a agarrar. Si la vuelvo a agarrar en interpretación, si la vuelvo a agarrar en mi red de análisis, bueno, vuelvo a crear una cosa de eso. Y yo dejo que sea flujo y que continúe por su naturaleza de fenómenos. Son objetos, opiniones, percepciones, juicios. Todas esas cosas que constituyen la percepción y la realidad se depuran en la atención pura. Por eso es que se dice, todos los karmas, dicen en el budismo, se queman en el fuego de la atención, ¿no? El fuego de la atención purifica y todos los karmas. Entonces, esa atención pasiva, casi como desinteresada, como quien no quiere la cosa, va poniéndome, o sea, va descansándome en un estado en donde la ilusión del yo cede, en donde la ilusión de yo soy una cosa, que dijimos, no somos una cosa, cede, y lo que empezamos a percibir es conciencia fenómeno surgiendo, ¿no? Conciencia fenómeno. Hay fenómenos, cosas, objetos. Sensación es un fenómeno. Es una experiencia, es un fenómeno. Lo que es consciente de eso, y es eso, y nada más. Y ahí se depura en esa segunda atención la experiencia continuamente, y ahí en esa es donde yo digo que hay una transformación más profunda, observable luego cuando entramos cuando salgo de esa
estado, digamos, meditativo, ¿no? Como cómo ponerla, digamos, estoy hablando de cómo sintonizar la atención para que se genere esa transformación, porque el estado original, la conciencia pura, no se va a modificar. Lo que no se modifica es la conciencia, o sea, la atención es la misma. Eso es cristalino. Ahora, lo que sucede es que la atención en la vida cotidiana no está pura pura. Por detrás está pura pura, pero por delante hay un montón de filtros, que son los traumas, las emociones, las interpretaciones, los filtros culturales, personales de la historia familiar y personal. Y todo eso no nos permite atender con claridad y nos movemos a raíz de eso, de ese cúmulo de males entendidos. Entonces no nos movemos, no contemplamos el mundo así, ni respondemos al mundo desde un lugar de pureza atencional y de conexión. Nos movemos desde la jaula de interpretaciones que se magnifica, ¿no? Se autorreafirma. Entonces, esta segunda atención ve a los fenómenos como si fuesen ilusorios, por ejemplo, de nuevo, todo mi mundo simbólico, o sea, todo mi mundo metafórico, en donde yo metaforizo o simbolizo algo, un árbol que no está acá y me lo imagino, ya no tiene un efecto somático sobre mí porque lo veo con su carácter, o sea, pienso en una escena triste y no me pone triste porque esto es un pensamiento, es una imagen o un discurso, ¿no? De lo que se constituye un pensamiento. Entonces digo, ahora si cambio mi discurso, digo, uy, soy horrible, nadie me quiere y no sé qué, no importa, porque no cambia nada porque lo veo por lo que es. O sea, si yo me pongo triste por eso y me pongo contento por decirme, ay, qué hermoso que soy el mejor, todo el mundo me va a amar, cualquier cosa que me diga, estoy dependiendo y esclavo de lo que me diga. Cualquier creencia que tenga, soy esclavo de eso y eso me pone una barrera gigante de la experiencia pura, ¿no? Un cristal así gigante. Ahora ver tal cual es, ver, el pensamiento es un pensamiento, es un fenómeno. Entonces no me sitúo de ningún lado del todo, no me sitúo del lado de la conciencia pura en donde no hay más que conciencia, ni del lado del fenómeno puro en donde estoy identificado y en la marea de los discursos y dependiente de eso. Ay, no, me dije esto, qué tonto, pero ahora me digo esto, pero ahora me digo esto positivo. Ahora me hago esto, unos toques, me muevo un poco y ya me siento mejor. Y no soy esclavo de todo eso. Entonces se produce como una especie de liberación. ¿Bien? Espero que, es muy sintético lo que estoy haciendo, pero espero que sea útil. Muchas gracias.